Iniciamos con la información. La capital mexicana vive este jueves una nueva jornada de movilizaciones que coinciden con el desfile por la Revolución Mexicana que encabeza a esta hora la presidenta Claudia Sheinbaum. La atención se concentra en la nueva convocatoria a movilizaciones de la llamada Generación Z, que expresará sus inconformidades a varias políticas del gobierno, entre ellos seguridad, condiciones de vida, vivienda y empleo. Asimismo, exigen fortalecer los contrapesos institucionales y los mecanismos de participación ciudadana. La marcha genera atención tras las protestas que terminaron en disturbios el pasado sábado y que generaron críticas al gobierno Sheinbaum por la represión a los manifestantes. Además de la Generación Z, a las movilizaciones se sumará el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM, que reclaman un aumento salarial del 100%, programa de estabilidad laboral, promoción docente, integración del programa de estímulos a la productividad y al rendimiento académico. Y la Embajada de Estados Unidos hizo un llamado a evitar la zona donde tendrá lugar la marcha de la denominada Generación Z en Ciudad de México. La sede diplomática emitió la alerta dirigida a sus ciudadanos ante el desarrollo del desfile militar y la movilización, recordando el antecedente de la manifestación del sábado, en la cual hubo incidentes violentos frente al Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo. Varios civiles y agentes de seguridad resultaron heridos. Algunos manifestantes fueron detenidos por su presunta responsabilidad en los desmanes. 18 días después del brutal asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, las autoridades mexicanas confirmaron la detención de uno de los presuntos autores intelectuales del crimen. El sujeto fue identificado como Jorge Armando, también conocido como el Licenciado. Habría presionado a los autores materiales para que dispararan contra el político en medio de la celebración del Día de los Muertos el 1 de noviembre. Recordemos que el autor material, un joven de 17 años, fue abatido en el lugar ese mismo día. Compromiso del Gobierno de México. Autoridades mexicanas confirmaron la detención de uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de un alcalde del convulso estado de Michoacán, que generó masivas protestas antigubernamentales y el refuerzo de las fuerzas federales en la región. Carlos Manzo, alcalde de la ciudad de Uruapan, fue baleado en un evento público el 1 de noviembre, tras haber liderado una cruzada contra el crimen organizado en la zona. En Michoacán, con costas en el Pacífico y el epicentro de la producción de aguacates, operan al menos 5 grupos narcotraficantes, encabezados por el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación, designado como organización terrorista por Estados Unidos. El gobierno de Claudia Sheinbaum informó el arresto de Jorge Armando N., también conocido como el Licenciado, como uno de los autores intelectuales del crimen de Manzo. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, lo describió como un líder de la célula delictiva que planeó el homicidio y dijo que fungía como instructor de algunos de sus integrantes, a quienes enseñaba el uso de armas. Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque. Reiteramos que no habrá impunidad. El Gobierno de México mantiene un compromiso absoluto con la justicia y con la seguridad de las familias de Michoacán. Las investigaciones continúan, habrá más detenciones y se desmantelará por completo esta red delictiva que comete homicidios, extorsiones y que utilizan a los jóvenes y generan violencia en la región. Según la prensa mexicana, el asesinato de Manzo estaría ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Durante la protesta contra la violencia y la política de seguridad del gobierno de Sheinbaum, convocada por la Generación Z el 15 de noviembre en Ciudad de México, muchos exigieron justicia por este crimen. La marcha dejó un centenar de heridos, principalmente policías, y 19 detenidos. Nos acompaña a esta hora desde México Fernando Belauzarán Méndez, analista político, además articulista. Bienvenido al Canal de las Américas. Encantado, Carlos. Gracias, Angélica. Un fuerte abrazo. Buena tarde. Esta movilización de la llamada Generación Z se realizará justamente en una fecha cargada de simbolismo histórico para las luchas sociales en México, el 110 aniversario de la Revolución Mexicana. ¿Esto qué significado tiene? Sí, bueno, efectivamente se celebra la Revolución Mexicana y hay un desfile militar. Entonces hay que tener mucho cuidado que no se vayan a juntar la marcha con el desfile, que no vaya a haber ninguna provocación. El sábado anterior marcharon cientos de miles de personas en México, en más de 50 ciudades,
La marcha, la verdad es que fue muy copiosa y yo creo que sorprendió a todos. Fue ejemplar y pacífica todo el trayecto, pero hubo una trampa en el Zócalo. Solo dejaron una entrada y una salida en el Zócalo. Eso ya es, de por sí era peligroso. Pero lo que querían evitar a toda costa es que se llenara la plancha y hubo una provocación montada con estos que llaman de bloque negro, que la verdad es que solo pueden actuar de esa manera si tienen protección oficial. Fue muy provocadora su actitud y los granaderos cuando actuaron, pues no fueron contra el bloque negro, fueron contra manifestantes pacíficos y contra incluso transeúntes que se toparon en su camino, que nada más iban, que tuvieron la mala suerte de toparse con ellos. Y bueno, las escenas son tremendas por el abuso policíaco, por la rijosidad. Además, luego los torturaron, les robaron sus pertenencias y los acusaron de tentativa de homicidio, incluso a personas que ni siquiera habían ido a la marcha. Y todo porque se hizo una trampa ahí en el Zócalo, no querían que se llenara, complicaron totalmente el ingreso, tiraron gases, generaron mucho miedo, etcétera. Y bueno, pero la gente finalmente marchó porque se juntó la demanda, esta convocatoria de la Generación Z se juntó con la indignación social por el asesinato del alcalde Carlos Manso, que pedía enfrentar a los delincuentes, a los criminales, no pactar con ellos. Cuestionaba la política de seguridad impuesta por López Obrador de abrazar a los criminales porque pensaba o decía que eso era atender las causas, y la verdad lo único que hizo fue fortalecer el poder político, económico y territorial del crimen. Y bueno, hoy esperemos que no haya provocaciones, dependerá en mi opinión gran medida de eso, de que ya no el gobierno o grupos del gobierno afines al gobierno dejen de proteger este bloque negro que solo se infiltra en marchas opositoras o contestatarias al gobierno. Nunca vemos al bloque negro en las manifestaciones oficiales del gobierno, etcétera, y es claro que tienen ahí un vínculo, una protección, y por eso actúan con tanta impunidad. Fernando, gracias por tu tiempo en el informativo de NTN 24. Más adelante vamos a seguir desarrollando este tema crucial hoy en México con estas manifestaciones. Gracias por su tiempo. No, gracias a ti. Un fuerte abrazo a ambos.